Ok, esta es la grabación del ejemplo, en este caso el ejemplo 2. Esos son los datos que nos da el problema. Esto está sencillo, no nada más quería ver que se aplicara otro criterio en este caso, de desempate para determinar entre otros métodos. Si se fijan, es una sección rectangular. Este tiene medidas el ancho de 9 pies, la altura de 5 pies. Por ahí ya les puse de una vez las fórmulas para el área y perímetro mojado, que son los valores que se ocupan para el radio hidráulico, valor que ocupábamos para, en este caso, la velocidad, y el área para el caudal. Entonces por ahí ya las puse. Dentro de los mismos datos del problema nos dice que tenemos, esta es la medida del ancho y la Y, ya la escribimos. Tenemos revestimiento de concreto de 150, creo que era la resistencia. Tenemos de dato también que se analiza un tramo, en este caso con una longitud de 25 metros, y en ese tramo de 25 metros tenemos una diferencia, bueno, tenemos un nivel que va desde 125 hasta 122 metros sobre el nivel del mar. Por ahí me faltó la N. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ocupamos, en este caso, perdón, ocupamos la velocidad, metros sobre segundo. Creo que no lo puse, lo iba a poner aquí en las incógnitas. Metros sobre segundo, y ocupamos el caudal. Uso metros, son pies, dijimos son sistema inglés, una disculpa. Entonces pies cúbicos sobre segundo para el caudal. Ok, entonces para la fórmula en este caso de la velocidad, dijimos ocupamos el valor de C por radio hidráulico y pendiente hidráulica, y para el valor del caudal es la velocidad por el área. Bueno, el área, el radio hidráulico sí nos es posible obtenerlo. Lo que sí no estamos seguros, o con lo que nos da el problema, es el valor de C. Tendríamos que determinar el método que tendríamos que aplicar, son 3 disponibles, y la pendiente hidráulica tampoco la tenemos. Bueno, ¿cómo determinar el método de C? Pues ya dependiendo de los datos que nos da el problema. Tenemos 3 métodos. Tenemos el método de Bayesian. Para el método de Bayesian, esa es la fórmula para obtener el valor de C. Para C ocupamos la M. La M depende del tipo de material que nosotros tenemos. Y el radio hidráulico pues es con las medidas, ese sí lo podemos calcular. El otro método que tenemos, que se utilizó en el ejemplo 1, es el de Ganguileri-Kühler. Para el método de Ganguileri-Kühler ocupamos pendiente, ocupamos radio hidráulico, que son datos que podemos obtener, pero en este caso el problema nos dio un tipo de material que se está manejando. En el método de Ganguileri-Kühler no tiene nada que ver el tipo de material, entonces vamos a ir considerando por sobre el método de Ganguileri-Kühler el método de Bayesian, ya que en este caso nos está especificando un material, y para el método de Ganguileri-Kühler no ocupamos material. Si no nos diera el material, a lo mejor sí podríamos aplicar el método de Ganguileri-Kühler, pero como este no es el caso, nos vamos a ir directamente a lo que vendría siendo el método por el momento de Bayesian, ¿no? Que es este. Ahorita vamos a ver si hay un material en la tabla de concreto para la fórmula de Bayesian. El otro método es el de Powell. El de Powell tienen que especificar si es material liso o es material rugoso. En el problema nos dice si el concreto es liso o rugoso, si es nuevo o viejo, para poder empatar con esos criterios. Entonces descartaríamos el método de Powell y vamos a verificar en el método, en este caso de Bayesian, el de 87 entre 1 más m entre raíz de radio hidráulico. Bueno, esa es una cuestión, ¿no? Otro valor que vamos a ocupar es la pendiente, ¿ok? Ahorita lo vamos a determinar. Primero vamos a ver la tabla para el valor es el factor m, que depende, como les dijimos, a que esté el criterio de que se encuentre el concreto en la tabla de Bayesian. ¿Ok? Ok, vamos a trasladarnos aquí a la tablita. En la página 94 del mismo libro de Bente Chow, de hidráulica de canales abiertos, estos son los valores de M de Bayesian. Entonces aquí, si se fijan, tenemos diferentes tipos de materiales. Tenemos cemento, madera, mampostería,
en tierra en perfectas y normales y rugosas condiciones. En este caso nosotros ocupamos para concreto. Si se fijan, la segunda línea dice madera sin cepillar, concreto o ladrillo. Entonces, si nos dice que tenemos concreto el problema, podemos suponer entonces que la M de basing va a ser 0.21. No especifica criterio de resistencia, que es otro dato que nos da el problema. Entonces vamos a tomar, en este caso es la tabla 5.1. La M de basing va a ser, dijimos, 0.21. Ok, entonces la M ya la tenemos, tendríamos que calcular el radio hidráulico. Ok, entonces nos vamos por acá, las medidas del área, dijimos es base por altura, 9 por 5, ambos son pies, multiplican, bueno, en este caso sería pies cuadrados, ¿no? Porque se está multiplicando. La operación nos da 45 pies cuadrados, el área, y el perímetro mojado, pues representaría todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos esto? Pues la base más 2 veces la Y, que es lo que tenemos acá. Entonces son 9 pies más 2 veces 5 pies. Son 19 pies el perímetro mojado. Estas fórmulas las puse directamente, pero son las mismas que aparecen en la tabla 2.1. Les recomiendo siempre checar esa tabla 2.1, ¿no? En caso de que pues, se confundan con alguna forma geométrica. En este caso, para este problema usamos una rectangular que es relativamente sencilla, entonces pues ahí no hay tanto problema, pero algunas otras formas sí tienen fórmulas un poco más complejas, ¿no? Ok, entonces procedemos a calcular el valor de C. Vamos a ponerlo por acá abajo. C entonces es igual a 87 entre 1 más M, dijimos 0.21, entre la raíz, y aquí no la calculé. Bueno, vamos a regresar acá, no calculamos radio hidráulico aquí, pero ya sacamos las medidas. Radio hidráulico dijimos es área entre perímetro mojado, 45 pies cuadrados entre 19 pies. Esta operación nos da 2.368 pies. Se elimina aquí una potencia. Ok, ahora sí, ese 2.368 sustituimos en la fórmula del valor de C y nos da esta operación como resultado, aquí está, 200.45. ok, para la velocidad, y aquí nos vamos a regresar, ya tenemos la C, ya tenemos radio hidráulico, no tenemos pendiente. La pendiente no nos las da problema, pero sí nos dice la forma, nos dice que tenemos un tramo de 25 metros, en este caso, donde tenemos una diferencia de niveles de 125, 122. Pues hasta este punto ya han de saber sacar pendientes. Entonces la pendiente se saca la diferencia de niveles que hay de un punto a otro y se divide entre la longitud, en este caso, de la diferencia de niveles que nosotros estamos analizando. En este caso sería la altura inicial menos la altura final. Son 3 metros de diferencia. 125 menos 122. 3 metros entre la longitud son los 25. En este caso los 25 metros. Esa operación nos da punto 12. Punto 12 es la pendiente. Entonces procedemos a calcular ya lo que vendría siendo la velocidad. Entonces velocidad, vamos a poner por acá abajo, son los 200.45 por el radio hidráulico. El radio hidráulico nos da 2.368 pies
por la pendiente que nos dio, punto 12. Ahí está. Esa operación nos da 106.85 pies sobre segundo. Y el caudal, voy a poner por acá arriba, pues ya nada más sería esa velocidad, 106.85 pies sobre segundo, por el área que nos dio 45 pies cuadrados. El caudal entonces nos da 4808.4 pies cúbicos sobre segundo. Y ese es el resultado final. Entonces, en este caso, como dijimos, analizamos otro método para el valor de C. No nos daba el dato de la pendiente, por ahí la calculamos con los datos que nos daba diferencia de nivel y longitud. Las medidas geométricas, en este caso rectangular, y ya pues dio directa la resolución. Enfocamos y ese es dijimos, el resultado final.